Buenas, en este nuevo vídeo vamos a ver un caso particular de reducción de resistencias, que son las transformaciones de triángulo a estrella y viceversa. Bien, en primer lugar vamos a ver la transformación de triángulo a estrella. Se escribe, bueno, de esta manera, ¿vale? Delta Y, bueno, como lo queréis llamar, ¿vale? Es triángulo y estrella. Se dice de esa manera. Esto viene cuando tenemos un caso en el que tenemos estas resistencias, que las voy a pintar de la siguiente manera. Tenemos algo así, una resistencia aquí, por aquí tenemos otra resistencia y por aquí tenemos otra resistencia, que la vamos a llamar RA, RB y RC. Tenemos esto y lo que queremos es reducir a algo así. Esto, en lo que está en negro, sería el triángulo y lo que está en rojo sería la estrella. Queremos reducir de esto a esto otro. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor podemos dar el caso de que veamos una reducción más clara luego con paralelos, series y demás. Entonces vamos a llamar esto R1, a esto lo vamos a llamar R2 y a esto lo vamos a llamar R3. Bien. ¿Cómo se reduce esto? Esto tiene una técnica muy sencillita. Para poder calcular R1, ¿vale? R1 será igual al producto, aquí tenemos R1, al producto de las dos resistencias que están a su lado, a las que está conectada. En este caso RB y RC. Pues el producto de ellas dos. RB por RC. Y dividido entre la suma de todas las resistencias. RA más RB más RC. Aquí tenemos R1. Para R2 más de lo mismo. R2, tenemos a los lados RC y RA. Pues vamos, RA por RC partido la suma de ellas. RA más RB más RC. Y tenemos R2. Por último, R3. Vemos aquí que tiene a los lados RA y RB. Con lo cual, podemos decir que es RA por RB dividido entre la suma de ellas, más RB más RC. Bien, así se calcularía. Fijaros en una cosa, en el caso particular, si la resistencia RA es igual a RB igual a RC igual a R, es decir, todas las resistencias son iguales, entonces si calculamos R1, por ejemplo, tenemos R1 sería igual a R por R dividido entre R más R más R. Bien, ¿no? Quiere decir R cuadrado partido por 3R. Este cuadrado con esta R se nos va y nos quedaría R partido 3. Es decir, en el caso de que sean iguales, la resistencia equivalente sería R tercios. Y esa sería la transformación de triángulo a estrella. Bien, vamos a ver el caso contrario. El caso de que tengamos lo siguiente, tenemos una resistencia por ahí, tenemos otra resistencia por ahí y tenemos otra resistencia por ahí. Y lo que queremos es convertir precisamente en esto, una resistencia por ahí, en otra resistencia por ahí, bueno, aquí bien, y otra resistencia por ahí. Bueno, voy a dibujar esto bien, porque no me gusta verlo tan mal. Uy. Bueno, más o menos. ¿Qué vemos aquí? Vemos en negro, vemos una Y, ¿no? Una estrella, y queremos convertirlo a un triángulo. Aquí vamos a ver, vamos a poner los valores. Esto sería R1, esto sería R2 y esto sería R3. Y por fuera tendríamos aquí RA, aquí tendremos RB y aquí RC. Bien, entonces, RA, ¿a qué sería igual? RA sería, fijaros, este paso es un poco más complejo. Sería al producto de todas las resistencias, es decir, de 2 en 2, R1 por R2, más R2 por R3, más R3 por R1.
R1 por R2 más R2 por R3 más R3 por R1. Producto de todas las resistencias. ¿Dividido entre qué? Entre la resistencia opuesta. Quiere decir, si estamos calculando RA, la resistencia opuesta es R1, pues dividido entre R1. Y ahí tendríamos nuestra resistencia equivalente A. Lo mismo para calcular B, sería RB. Lo mismo R1 por R2 más R2 por R3 más R1 por R3 y dividido entre su resistencia opuesta, que en este caso sería R2. Y ahí tendríamos calculada nuestra resistencia. Por último, para calcular RC, tendríamos R1 por R2 más R2 por R3 más R1 por R3 y dividido entre su resistencia opuesta, que en este caso es R3. Y ahí tendríamos calculada las tres resistencias para convertir de una estrella a triángulo. Caso particular, que R1 sea igual a R2 igual a R3 igual a R. En el hipotético caso vamos a calcular cómo calcularíamos RA. Si las tres resistencias son iguales, pues tendríamos R por R más R por R más R por R partido por R. O lo que es lo mismo, R cuadrado más R cuadrado más R cuadrado, es decir, 3R cuadrado partido por R. Si este con este se nos va, nos quedaría 3R. Entonces, en el caso de que sean iguales, la resistencia equivalente sería 3R. Y con esto queda analizado. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Si os dais cuenta, es muy parecido al que vimos en el vídeo anterior, que fuimos reduciendo de manera manual, viendo paralelos, viendo... Sí, pero vamos a ver que ahora va a ser más sencillo, porque si os fijáis, aquí tenemos una estrella que acabamos de ver. Y como tal, la puedo convertir a un triángulo. De manera que me quede de la siguiente manera. Es decir, podría quedarme un circuito de esta manera. Por aquí una resistencia, por aquí otra resistencia. Cerraríamos aquí así y aquí tendríamos resistencia, resistencia y aquí la de 12. Nos podría quedar aquí una de 12 kiloohmios, estas tres que no sabemos cuál es, y aquí la de 6 kiloohmios, y aquí los terminales A y B. Podría quedarnos de esa manera. ¿Por qué de esa manera? Porque vais a ver que los cálculos van a ser mucho más fáciles. Pero para eso tenemos que calcular, las vamos a llamar R1, R2 y R3. Vamos a calcularlas. R1 que es igual. Recordemos, estamos pasando de triángulo, o sea, de estrella a triángulo, con lo cual R1 será igual a las resistencias. Fijaros, para que lo veáis bien, ¿vale? Vamos a ver como que la resistencia está aquí, ¿vale? Aquí y aquí, así lo vemos bien, ¿vale? Para que luego se nos va a quedar en eso. Entonces, R1 es el producto de 2 en 2 de todas las resistencias, es decir, 6 por 18 más 18 por 9 más 6 por 9 y dividido entre la resistencia opuesta, que es la de 9. Eso nos quedará un total de, vamos a hacerlo con la calculadora, 18 por 6 más 18 por 9 más 6 por 9, perdón, más 6 por 9. 324 partido por 9 igual a 36 kiloohmios. Ya tenemos un valor. R2 tendremos 324 porque es lo mismo dividido en este caso entre la resistencia opuesta, que es la de 18. O sea que tendremos 18 kiloohmios. Y por último R3 será igual a 324 entre la resistencia opuesta, que es la de 6 kiloohmios, que será 54 kiloohmios. Y ahí lo tenemos. Entonces, podemos decir que aquí tenemos la de 36 kiloohmios, aquí tenemos la de 18 kiloohmios,
y aquí tenemos la de 54 kiloohmios. Bien, aquí vemos claro una cosa. Aquí tenemos una resistencia que está en paralelo con un conductor porque no hay nada más, ¿vale? Cuando una resistencia está en paralelo con un conductor, esto se anula, es decir, es cero, ¿vale? Con lo cual esto ya lo podemos quitar. Y ahora vemos aquí dos resistencias en paralelo, de 18 y 12, y aquí vemos otras dos también en paralelo. El resultado de esta y de esta estarán las dos en paralelo, con lo cual vamos a calcular esos dos paralelos. El primero tenemos una resistencia EQ1, que será 18 por 12, partido 18 más 12. Y esto nos dará un total de, dividido entre 18 más 12, de 7,2 kiloohmios. Bien, ahí tenemos una resistencia. Por último, la resistencia siguiente será REQ2, será, hemos dicho que son 36, pues 36 por 6 dividido entre 36 más 6. O lo que es lo mismo, 36 por 6 dividido entre 36 más 6 igual a 5,14 kiloohmios. Entonces, como vemos, el circuito nos ha quedado ahora de la siguiente manera. Una resistencia aquí, que será de 5,14 kiloohmios, en paralelo con otra resistencia aquí, que será de 7,2 kiloohmios. A y B. Por lo tanto, el resultado será 5,14 por 7,2 dividido entre 5,14 más 7,2. O lo que es lo mismo, 5,14 más 7,2, perdón, no, 5,14 por 7,2 dividido entre 5,14 más 7,2. Y el resultado es 2,999, es decir, prácticamente 3 kiloohmios. Si hubiéramos puesto todo decimal nos saldría exacto, que es igual a RAB. Como veis, el resultado es el mismo que nos da en el vídeo anterior, hecho de diferente manera. Aquí lo hemos hecho haciendo una transformación de estrella a triángulo, la otra lo hicimos directamente reduciendo este paralelo que vimos y demás. Nosotros vimos este paralelo, que reducíamos este paralelo y así se continuamos. Bueno, aquí hemos reducido a un triángulo y se nos han eliminado esto de aquí y nos han quedado dos paralelos que hemos resuelto y fin del ejercicio.